Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad, que será comentado por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Netanyahu evita criticar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y afirma que se han alcanzado los principales objetivos de la guerra. Un alcalde del norte de Israel critica duramente las declaraciones de Netanyahu, que califica de desconectadas de la realidad en medio de los continuos ataques con cohetes. Según exteriores de Irán, la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos comenzará el viernes. Estados Unidos afirma que Trump, Vance y Ghalibaf de Irán firmaron digitalmente el acuerdo con Irán el domingo. El gobierno israelí afirma que Israel no estará sujeto al acuerdo con Irán, mientras la oposición critica duramente lo que califican de fracaso absoluto de Netanyahu. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ofreció una rueda de prensa el lunes por la noche, la primera en 3 meses, tras la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Durante la rueda de prensa, el primer ministro afirmó que los combates habían sido un éxito, pero admitió que aún desconocía el contenido del acuerdo. Israel quedó completamente al margen durante todo el proceso de negociación. El acuerdo se firmará formalmente en Suiza el viernes, tras una firma digital el domingo por la noche, y se desconocen sus detalles. A pesar de haber sido obligado por el presidente estadounidense Donald Trump a detener los combates contra Irán y a ceder a las exigencias de Washington en su lucha contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, Netanyahu abrió su rueda de prensa con una defensa enérgica de lo que describió como el éxito de la ofensiva estadounidense-israelí de 6 semanas contra Irán, que según él había evitado la aniquilación de Israel por parte de un Irán nuclear. El primer ministro, que se enfrenta a una creciente reacción negativa interna, incluso dentro de su propio gobierno, por las condiciones impuestas por Estados Unidos para el aparente fin de la guerra, reiteró su afirmación de que la amenaza nuclear de Irán había sido un peligro inmediato, que Israel eliminó con éxito junto con nuestros amigos estadounidenses. Bueno, la verdad que el tema del pacto, o como se llame, el acuerdo de entendimiento, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, es un enigma. Se sabe que se firmó el domingo a la noche y que se firmará formalmente el viernes, pero en el mundo todavía se desconoce su contenido más allá de lo que haya sugerido Trump, pero que ya saben que un día dice una cosa, el día siguiente dice otra, y los iraníes también dicen algo que no tiene nada que ver con todo esto. Así que no sabemos. Y por lo que dice la noticia, incluso Netanyahu tampoco sabe cuáles son los términos del acuerdo. Pero hay una presión muy grande sobre él por parte de Donald Trump. Ya hemos oído la semana pasada expresiones malsonantes en las llamadas telefónicas que seguramente han publicado desde Estados Unidos y no desde Israel. Y bueno... es muy difícil en estas circunstancias que salga Netanyahu a calificar de éxito una batalla, una guerra como esta, que primero todavía no se ha acabado y todavía no se conocen los términos cómo va a acabar. Y mientras tanto, pues lo que sí se conoce es el coste en medios, en vidas humanas, en la salud pública y psicológica del país, etcétera, etcétera. Así que, bueno, estamos en una situación bastante inhabitual a estas alturas y en estas circunstancias de un fenómeno bélico prácticamente global, es decir, que engloba a la propia primera potencia como Estados Unidos y a otros países que no participan directamente en la guerra, como son los países del Golfo Pérsico, pero que se ven influidos en gran medida por ella. Así que vamos a ver qué es lo que para la semana que viene
vamos a saber del contenido, pero hay algo que a mí me preocupa bastante. Lo que ha trascendido es que en principio se ha firmado este memorando y esto va a permitir reabrir el estrecho de Hormuz y que va a empezar a circular. Trump dijo que para el viernes ya estará completamente abierto, etcétera, etcétera. Ahora, los otros temas, entre ellos el desarrollo de una bomba atómica, pues llevará un tiempo que calculan en 2 o 3 meses, pero en 2 o 3 meses Irán ya tendrá la bomba atómica. Eso es algo que Israel justamente se vio, inclinado a desatar esa guerra ya y no esperar más, porque las bombas estaban ya en pleno punto de desarrollo. Y el hecho de que se postergue esto 3 meses va a poner al mundo en una situación muy diferente. Es decir, si el Irán de los ayatolás va a tener la bomba atómica de aquí a 2 meses, ¿quién va a poder exigirles que cumplan con lo pactado de no desarrollar bombas atómicas o de eliminar todo el uranio enriquecido? Me parece que es algo tremendamente incomprensible, y por eso es tan incomprensible que creo que todo esto responde, o quiero creer, mejor dicho, que todo esto responde a una estratagema de Trump que nos tiene en ascuas a todo el mundo, pero que en realidad los tiros, ahora entre comillas, van por otro lado. Y por eso también Netanyahu habría aceptado esta degradación política que le hace el propio presidente Trump, porque formaría parte de una especie de mímica o de comedia para engañar al régimen iraní. Pero la verdad es que la cuestión es muy, muy peligrosa. Yo creo que a pesar de los golpes que recibió el régimen de los ayatolás, pues ahí está, sigue en pie, sigue con armamento de misiles, y especialmente sigue con su desarrollo nuclear. No sabemos exactamente en qué circunstancias, pero se ha hablado mucho de que el uranio enriquecido que tenían lo habían desalojado de los centros que fueron bombardeados y que se encuentran seguros, entre comillas, a buen recaudo, para subirse a unos misiles y estar ya dispuestos para ser lanzados contra los objetivos que el régimen de los ayatolás quieran. Así que estamos en una situación realmente caótica y esperemos que de aquí a unos días se puedan despejar algunas dudas, porque realmente no sabemos si esto es lo peor que está pasando o lo mejor que está pasando. David Azulay, jefe del Consejo Regional de Metula, en la frontera de Israel con el Líbano, criticó duramente al primer ministro Benjamín Netanyahu, afirmando que el continuo lanzamiento de cohetes en el norte ha hecho imposible el retorno a la normalidad en la zona. Si pensaban, tras la declaración del primer ministro, que la calma había regresado a Oriente Medio, esta noche ha demostrado una vez más lo contrario, refiriéndose al discurso de Netanyahu de anoche en el que defendió la actuación de su gobierno en la guerra con Irán. Por un lado están las declaraciones desconectadas de la realidad del primer ministro y por otro, la realidad de las explosiones y los fragmentos de los misiles interceptores, añadió. Bueno, esto es una visión ya desde la perspectiva de Israel, pero no del gobierno de Israel. Tampoco es una descripción política, estrictamente no es un responsable de algún partido de la oposición el que habla, sino el representante de muchas de las víctimas de estos meses en los cuales Israel ha seguido en su lucha contra Hezbollah, pero esto no ha mermado la capacidad de Hezbollah de disparar, especialmente contra el norte del país, las zonas aledañas a la frontera, a pesar del colchón de kilómetros que ha adoptado en territorio libanés, pues los misiles siguen cayendo en el norte de Israel, y si cuando no son misiles son estos drones
de nueva factura que se dirigen a través de un cable de fibra óptica sin que intervengan comunicaciones electrónicas que pudieran ser interceptadas y de ahí la dificultad. Así que vemos que estas palabras de Netanyahu, que eran las primeras en mucho tiempo, han levantado más ampollas que solucionado problemas de comunicación interna en el país. Irán y Estados Unidos iniciarán el viernes en Suiza una nueva ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo tras la entrada en vigor oficial ese mismo día de un acuerdo provisional, según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, quien advirtió que cualquier ataque israelí contra el Líbano o la presencia continuada en territorio libanés a partir de ahora constituye una violación del acuerdo provisional con Estados Unidos. Israel, por su parte, ha declarado que mantendrá tropas en el Líbano, a pesar de que los mediadores e Irán afirman que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluye un alto el fuego en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán. Bueno, esto es otra ampliación de lo mismo. Ya estamos confirmando que el viernes no solamente se hará un acto oficial del memorando del que hablábamos, sino que ese acto será el pistoletazo de salida de una ronda de negociaciones. Aquí el único paso adelante que veo es que por lo menos esta nota de prensa está firmada también por el ministro de Exteriores iraní, lo que supondría que Estados Unidos e Irán realmente han conciliado posiciones, pero yo me temo que el poder en Irán no se encuentra en manos de un grupo únicamente. Es decir, que no esta declaración del ministro de Relaciones Exteriores y ayer también del presidente del Senado iraní no necesariamente van a ser representativas de lo que está pasando en Irán, aunque ayer también hubo ciertas declaraciones del líder supremo, del ayatolá, que parecen confirmar su apoyo a este tipo de negociaciones. Pero todavía no estoy convencido de que la Guardia Revolucionaria iraní vaya a aceptar las condiciones que les impongan en este tratado. Por una parte, la apertura total del estrecho de del estrecho de Hormuz, la navegación libre, todo eso seguramente se podrá solucionar. Pero a mí esto me recuerda también el plan de paz o el armisticio que hubo entre Israel y la gente de Hamas en la Franja de Gaza. El primer punto era la entrega de los rehenes, vivos y muertos. Se estiró más tiempo del necesario, pero se superó esa primera etapa de ese primer punto de creo que eran 15. Y ya cuando llegamos al segundo punto, que contemplaba el desarme de Hamas, pues allí ya no pasó nada más. Pero hace meses que no pasa nada más. Y me da la sensación de que un pacto tal como se está presentando con Irán, en el cual a partir del viernes empiezan unas discusiones que se pueden alargar oficialmente 3 meses, pero que en la práctica podrían ser más, sería tiempo más que suficiente, como comentamos antes, para tener preparadas ya varias bombas atómicas que supondrían un punto de partida para el diálogo y las discusiones y los acuerdos muy distinto al que se tiene ahora mismo. Entiendo yo que el presidente Trump tiene muchas premuras nacionales en casa, que ahora mismo quizás su país esté bastante entretenido viendo el Mundial de Fútbol, pero que todo esto se acabará de aquí a algunas semanas, hasta mediados del mes de julio. Tendría que haber una solución
más definitiva, porque ya desde la perspectiva estadounidense, pues en noviembre hay unas elecciones al Senado para reemplazar la mitad de la Cámara, lo que se llama midterm elections, elecciones de medio plazo, y allí si Trump pierde la mayoría, pues podría quedar bloqueadas en todos sus aspectos y planes que pueda tener, no solamente a nivel internacional, sino especialmente a nivel interno, que es lo que más le preocupa. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance declaró el lunes que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán se firmó digitalmente el domingo, antes de una ceremonia de firma presencial que, al parecer, tendrá lugar el viernes en Suiza con la asistencia de altos funcionarios estadounidenses e iraníes. El texto del acuerdo entre ambos países, que según se dice pondría fin al bloqueo estadounidense contra Irán, reabriría el estrecho de Hormuz e iniciaría 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, no se ha hecho público. Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Vance y el presidente Donald Trump, ofrecieron declaraciones contradictorias sobre su contenido en diversas entrevistas y ruedas de prensa a lo largo del lunes. No está claro cuándo se publicaría el texto completo del acuerdo, ya que Trump inicialmente dijo que se haría público muy pronto, antes de especificar más tarde que probablemente sería algún tiempo después del viernes. Digamos que aquí poco me queda para comentar porque estamos dando vuelta al mismo tema, de que nadie sabe, o por lo menos la opinión pública no conoce cuáles son los detalles de este acuerdo, de este memorando de entendimiento, que al evitar que se hable y se detalle en qué consiste, pues despierta más suspicacias que confianza, evidentemente. Y esto también se traslada a la política interna israelí, como vemos en esta última noticia de hoy. El ministro de Defensa israelí prometió el lunes que el ejército permanecerá en el sur del Líbano y advirtió que si Irán ataca recibirá un golpe con toda la fuerza, asegurando que Israel resistirá cualquier presión después de que Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo para poner fin a la guerra, que según se informa también incluye el compromiso de cesar las hostilidades en el Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu no hizo comentarios inmediatos sobre el acuerdo, pero los miembros de extrema derecha de su coalición dijeron que Israel no estaría obligado por los términos del acuerdo. Por su parte, los miembros de la oposición acusaron al primer ministro de haber fallado a los ciudadanos de Israel y de haber traicionado a las Fuerzas Armadas. El líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó: «El Estado de Israel ganó la batalla, pero Netanyahu perdió la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel cumplieron sus misiones. Netanyahu no estuvo a la altura». Bueno, ya ven, otra duda muy razonable porque nadie la aclara. ¿Qué va a pasar con Israel con la firma de este acuerdo? Israel se verá obligado a no responder a los posibles ataques de Hezbollah desde el territorio libanés, o cuando Hezbollah intente volver a sus posiciones en el sur del Líbano, no podrá hacer nada, y eso en un acuerdo que Israel no ha firmado. Esto es algo realmente insólito y poco creíble, más tratándose de Israel, que tiene un historial que ya saben que Israel es muy difícil que trague con las imposiciones que vengan de terceros países, incluso de países hasta ahora amigos como Estados Unidos, a menos que en el texto de este memorando se aclaren muchas dudas que todavía no hemos despejado sobre plazos, sobre situaciones, sobre objetivos y sobre las garantías especialmente que hay de que esto salga adelante, porque tenemos experiencias muy cercanas y muy frustrantes. Antes mencionábamos el tema de Hamás en la Franja de Gaza y vemos cómo, pese a la presión de Estados Unidos, pues en la Franja de Gaza pues no ha pasado nada. Es decir, Israel
ha actuado, digamos, destrozando el ejército paralelo que ha desarrollado Hamás en estos años, pero ese ejército ya está recompuesto. Las personas que lo forman no son las personas más experimentadas y los armamentos de que disponen tampoco son los más avanzados, pero Hamás sigue reteniendo el poder en la parte de la Franja de Gaza donde existe mayor cantidad de palestinos, en torno ahora a la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza. Y esto mismo podría volver a pasar en Irán, que es un país, ya no es una zona ni una franja de territorio, es algo muchísimo más grande, más complejo y con un sistema de gobierno que está al frente desde hace más de 45 años. Estamos hablando del islamismo radical a través de los ayatolás y de su brazo armado que es la Guardia Revolucionaria. Aparte de lo que siempre ha sido el ejército iraní, pero que en comparación a estos grupos políticos y pseudopolíticos, pues son mucho menos, están menos dotados de capacidad de combate y de elementos para ello. Así que otra vez hemos estado hablando aquí media hora prácticamente de lo mismo y tal como nos pasaba ayer en la comunicación, en el diálogo comentado con Pascal Roy desde Israel, sin que podamos ayudarles a comprender qué es lo que va a pasar. No podemos ir más allá de las conjeturas. Aquí finalizamos este informativo. Les esperamos mañana en Radio Sefarad con más noticias.